Muy bien. Entonces, el objetivo de la clase pasada fue mostrarles características de la interacción débil, ¿no? Lo que llamó fenomenología. Para entender quizás conceptualmente o cualitativamente las características de la interacción y alguna manera de describirla, ¿sí? Entonces, la primera cosa que vimos es que un buen ejemplo para entender esta interacción son los neutrinos, porque no tienen carga de color, no tienen masa y no tienen carga eléctrica. De modo tal de que no pueden interactuar ni gravitatoriamente, ni por la fuerza fuerte, ni por la fuerza electromagnética, de modo tal que la única manera que le queda al neutrino interactuar es vía la fuerza débil. Entonces, si uno quiere estudiar la fuerza débil, los neutrinos son un buen punto de partida. Otra cosa que vimos es que las interacciones débiles, uno les puede, a cualquier interacción, uno les puede, o bueno, a muchas interacciones, experimentalmente uno puede medir la sección eficaz y las vidas medias de una determinada partícula, por ejemplo. Y lo que vimos es que aquellas partículas que decaen de la interacción débil, lo hacen con tiempos, con vidas medias, que comparadas con los procesos electromagnéticos y los de la fuerza fuerte son mucho más grandes para la interacción débil. Y tiempos más largos de decaimiento significa que esos decaimientos débiles son más improbables, y si son más improbables tienen una sección eficaz pequeña, ¿sí? Entonces el tiempo de vida media y la sección eficaz son magnitudes en general inversamente proporcionales, ¿no? Entonces, eso lo que nos dice es que si algún sistema pudiese decaer de alguna manera, la interacción débil va a ser la última que va a elegir, es como la más improbable, la más difícil, ¿sí? Esa es una observación empírica, ¿no? Basada simplemente en la observación de las vidas medias. Un punto importante de la clase pasada fue la formulación de un modelo que propuso Fermi hace casi un siglo, que funcionó muy bien. O sea, en aquella época los decaimientos beta era una cuestión a entender. En los decaimientos beta se generan neutrinos, y entonces, bueno, claramente se necesitaba un modelo de la fuerza débil, y Fermi planteó un modelo que funcionaba bastante bien a inicios, o en la primera mitad del siglo pasado, para esta interacción débil. Y lo que hizo Fermi fue copiar de alguna manera el proceso de scattering del electromagnetismo, ¿no? En el electromagnetismo, el scattering de dos partículas cargadas es un proceso que se entiende muy bien. El elemento de matriz de un proceso de scattering electromagnético, por ejemplo, el scattering entre dos partículas cargadas, el elemento de matriz se puede escribir en QED como el producto de las corrientes de cada una de esas partículas, ¿no? Esta es la corriente de Dirac, ¿sí? Recuerden que la corriente de Dirac era psi techo gamma mu psi. Entonces uno tiene una corriente de Dirac para una de las partículas que hace scattering, y una corriente de Dirac para la otra partícula que hace scattering. El producto de esas corrientes, multiplicado a su vez por un factor que se llama propagador del fotón, ¿sí? O sea, el scattering se da porque hay un intercambio de un fotón entre estas dos partículas cargadas, y si ese fotón tiene momento Q o cuadrimomento Q, 1 sobre Q mu Q mu, o sea, 1 sobre Q cuadrado, es lo que se llama el propagador del fotón. Es en qué contribuye un fotón de cuadrimomento Q a este elemento de matriz. En QED esa cuenta se puede hacer y da 1 sobre Q cuadrado. Entonces, esta interacción, este scattering electromagnético se entiende en QED, y lo que hizo Fermi fue, de alguna manera, adaptar o proponer una versión similar para la interacción débil, ¿no? En la interacción débil, por ejemplo, en el decaimiento beta, un protón se transforma en un neutrón,
y aparece un neutrino y un positrón. Ese positrón del estado final uno lo puede cambiar a un electrón en el estado inicial. Entonces tengo algo similar, ¿no? Tengo dos corrientes, ¿no? Tengo una corriente arriba y una corriente abajo, ¿sí? Entonces, lo que propone Fermi es que el elemento de matriz, que me va a permitir medir la sección eficaz, la probabilidad de que ocurra este proceso, dice Fermi, es como el electromagnetismo. Carmen, no rompas las cosas, por fin. Es el producto de la corriente de Dirac de la rama de arriba por la corriente de Dirac de la rama de abajo, y en vez de poner un propagador que depende de la energía del mediador, dice Fermi, no tengo idea de si hay un mediador, propongo una constante G, se llama G de Fermi. ¿Sí? Una cosa interesante es que, por ejemplo, en este caso, el protón tiene carga positiva y se transforma en un neutrón que no tiene carga eléctrica, ¿no? Entonces es como que se perdió una carga positiva en la rama de abajo, en la rama de arriba, y se ganó una carga positiva en la rama de abajo, porque tengo una carga negativa del electrón y una partícula neutra en el estado final. Entonces, en cada corriente de esta interacción débil, la carga no se conserva, pero en todo el proceso sí, y eso se puede entender si hubiese un mediador que llevase la carga que se perdió acá arriba y la carga que se ganó acá abajo. Bueno, habrá un mediador con carga eléctrica. ¿Sí? Bien. Otra cosa que vimos la clase pasada es que con el correr de los años, de las décadas, aparecieron nuevos resultados experimentales vinculados a la interacción débil que uno puede acomodar en este modelo de Fermi. Lo primero que vimos es el hecho de que se observa que solamente existen neutrinos left, neutrinos cuyo spin siempre es opuesta a la dirección de movimiento. ¿Sí? Entonces, como los neutrinos solo se generan bien interacción débil, la interacción débil tiene que ser solo con partículas left. ¿Sí? Y la manera de solucionar eso es sencilla, es agregar el proyector de quiralidad left que nosotros vimos hace un tiempo, ese 1 menos gamma 5 sobre 2, permite entonces hacer que el modelo de Fermi sea solo entre partículas left. ¿Sí? La otra cosa que vimos es que si hubiese un mediador, y si la carga tenía que tener carga eléctrica, ¿no? Con lo cual ya se nos empiezan a parar las antenas, porque si el mediador de la interacción débil tiene carga eléctrica, tendría que interactuar con los fotones, o sea, tendría que interactuar con el electromagnetismo. De modo tal de que los mediadores de la interacción débil, o sea, la interacción débil y la interacción electromagnética, tienen algún nexo en común. ¿Sí? La primera cosa interesante. La otra es que hicimos una pequeña cuentita, que si la constante de acoplamiento de la interacción débil, que la llamamos con la letra G la clase pasada, y la constante de acoplamiento de la interacción electromagnética, que es la carga del electrón, fuesen del mismo orden de magnitud, que en la naturaleza es medio raro, ¿no? Que esas dos constantes de acoplamiento sean similares, entonces la masa del mediador de la interacción débil tenía que ser muy grande. ¿Sí? Y es por eso quizás que la interacción débil es débil o infrecuente, porque para que exista una interacción débil necesito fabricarme un mediador que es muy costoso, muy masivo. Entonces, por eso quizás si algo pudiese decaer de alguna manera, no va a preferir decaer de la interacción débil porque es un proceso energéticamente costoso. Y la otra cosa que vimos tiene que ver con algo que llamamos mixing, que es el hecho de que la interacción débil se da entre pares de partículas, es decir, las corrientes estas del modelo de Fermi involucran un par de partículas muy definido. Si hay un neutrón, entonces del otro lado tiene que haber un protón. Si hay un electrón, del otro lado hay un neutrino electrónico. ¿Sí? Si hay un muón, del otro lado hay un neutrino muónico, lo mismo con los taus, y uno tendría a pensar lo mismo con los quarks. Pero vimos la clase pasada que con los quarks pasa algo raro, porque en realidad el quark Q
se mezcla con el D, pero también se mezcla con el S, y eso rompe este esquema de dobletes, de pares de partículas. Pero uno puede recuperarlo diciendo que en realidad el quark se mezcla con un D' exclusivamente, ¿no? Entonces es este doblete, ¿no? El 1 se mezcla con un S'. Pero este D' es una combinación lineal de los quarks físicos D, S y B, del down, del strange y del bottom. Es una combinación lineal de ellos. Y con eso uno lo que dice es que en la interacción débil los quarks están mezclados, por eso a esto se llama mixing, pero recupera el hecho de que la interacción débil se da entre un doblete de partículas muy característico, el U con el D', nada más. ¿Sí? Ahora, eso lo que nos está diciendo es que los autoestados de la interacción débil, que son estos dobletes, no son los mismos autoestados de los quarks, que son los autoestados de la interacción fuerte. ¿Sí? Porque una cosa es el D' y otra cosa es el D, son combinaciones lineales unos de otros, ¿no? Una cosa con la que me quedé sin tiempo la clase pasada, porque fue un poco intensa, es el hecho de cómo incorporar esto del mixing. ¿Sí? Entonces, sí les había contado que el D' es una combinación lineal del D y del S, y el S' es una combinación lineal también del D y el S, o sea que cambio la base ds por d'S', ¿sí? A través de una matriz de rotación, coseno de tita, seno de tita, menos seno de tita, coseno de tita. Y ese ángulo tita que rota, que cambia la base del D al S al D'S', se lo llama ángulo de Kabibo. Kabibo fue un japonés que se dio cuenta de esto. ¿Sí? Y la manera de... Ese ángulo de Kabibo es un ángulo chico, se midió experimentalmente, es 13 grados. El coseno de 3 es un número muy cercano a 1, el seno de 3 es un número cercano a 0, con lo cual el D' es mayormente D y un poquitito de S, ¿no? Pero bueno, hay una mezcla. Bueno, esto por ahí no es fundamental que se los cuente, entonces podemos avanzar quizás. Entonces ese es el resumen de lo que vimos la clase pasada. ¿Sí? Vimos bastantes cosas y este es un breve paneo. ¿Qué cosas a orden cero les parecen inentendibles o que tienen dudas o que quisiesen hacer alguna pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta esto del mixing. ¿Por qué tienen que venir de a pares, digamos, las interacciones? ¿Por qué no plantear como que en principio pueden ser entre cualquiera de estas partículas? Ok, esa es una buena pregunta. Fíjate que en el modelo de Fermi, él copia del electromagnetismo, ¿no? Y en el electromagnetismo vos tenés una corriente de Dirac, que es una psi-techo gamma mu psi, con la psi y la psi-techo la misma partícula, ¿no? Y lo que, para describir los resultados experimentales, o sea, no por una cuestión de capricho de Fermi, sino para describir lo que uno observa, Fermi propone algo similar, con corrientes también, y lo que se observa es que si hay una partícula que interactúa vía la interacción débil, se transforma en otra, pero no en cualquier otra. O sea, el protón se transforma en un neutrón en el decaimiento beta y no se transforma en en un pión. De la misma manera que el electrón se transforma en un neutrino electrónico y no se transforma en otra cosa. Y esto, fíjate que seguramente ya te olvidaste, ¿no? Pero en las primeras clases de este curso yo les hablé del número leptónico que se conservaba, ¿no? Y si el electrón se transformase en un neutrino muónico, el número leptónico de electrón se violaría y esa conservación se pierde, y eso es lo que uno no lo observa en la naturaleza. Entonces hay un montón de evidencia que te muestra que la interacción de él se da entre pares de partículas. Si hay un protón, no puede haber cualquier cosa, hay un neutrón del otro lado. ¿Sí? ¿Hasta ahí me seguís? Sí, Eh, sí, me había olvidado lo de ok, el eso número es leptónico. una observación empírica, ¿no? Entonces, parece ser que la interacción débil, las corrientes esas que vamos a poner, estas J mu,
son corrientes donde si entra una partícula sale esta, la otra del doblete, no cualquier otra. Si hay un muón, de la otra psi o la psi techo va a ser la del neutrino muónico, y así sucesivamente. Entonces hay como pares de partículas, hay dobletes en la interacción débil, ¿no? Y entonces uno tendría que pensar que pasa lo mismo con los quarks, ¿no? Que si hay el U se mezcla con algún quark. Y nosotros vimos un proceso, creo que el decaimiento del pión, en el que el U y el de barra se aniquilaban, entonces formando, decayendo a neutrinos, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, vimos, te lo muestro, para no hablar sobre la nada, este proceso, ¿no? Este es un pi más, que es un estado U de barra, y decaía en un antimonio neutrino. O sea, esto es una interacción débil porque hay un neutrino que vino de la nada. Entonces el U se mezcla con el D. ¿Sí? Entonces uno tendería a pensar, bueno, siguiendo este esquema, si el U se mezcla con el D, el U se mezcla con el D y no con cualquier otra cosa. Y el charm se mezclará con el que corresponde y así sucesivamente. Una cosa interesante es que el U, el C y el top, el charm tiene la misma carga que el U, el top tiene la misma carga que el charm, el D tiene la misma carga que el S, o sea, son como copias, ¿no? Y el charm y el strange son más masivos que el U y el D, son como lo mismo que el neutrino, perdón, el electrón es lo mismo que un muón, pero más liviano. Y un muón es lo mismo que un tau, pero más liviano. Como que hay generaciones, ¿no? Una primera generación, una segunda familia que es a los efectos prácticos lo mismo, pero más pesados, y lo mismo con el tau, ¿no? Es una copia de este doblete, pero con más masa. Con los quarks pasa lo mismo, el U tiene carga 2/3, el charm también, pero el charm es más pesado. Y lo mismo pasa con los de abajo. Entonces hay como una cierta simetría adicional en la naturaleza, ¿no? Entonces, el hecho es que el 1 se mezcla solo con el D, vimos un ejemplo que también se mezcla con el S. Entonces, para dar cuenta de esa observación experimental, es que introducimos esta idea del mixing. ¿Sí? ¿Responde tu pregunta, Isidro? Sí, sí, creo que sí, aunque ahora me sale la otra pregunta, digamos, porque acá hay 4 quarks que pasaría con la tercera generación. Quizás me estoy adelantando. Ah, no, no, no. No los comenté porque me quedé sin tiempo en la clase pasada. Lo que quería decir es que la manera de introducir el mixing es poner dobletes de partículas, ¿no? El U con el U del charm, el D y el S, este sería el psi, el psi techo si querés, y meter una matriz U, que es esta matriz de rotación. Si haces esta cuentita, te quedan, el U se puede mezclar con el D con un factor coseno de tita, y el U se puede mezclar con un S con un factor seno de tita. Y lo mismo con el charm y los otros dos quarks, con los factores del ángulo de Cavivo que corresponden. Esto funciona para dos familias de quarks, ¿no? El U, el D, el charm y el S, pero en realidad hay tres familias, ¿no? Está el U con el D, el C con el S y el top con el bottom. Estos son los 6 quarks que existen, que sabemos que existen. Entonces, la manera de incorporar esto es exactamente la misma, o sea, poner acá el D, el S y el B, se llaman down-type quarks, los quarks de abajo, y poner acá los up-type quarks, los quarks de arriba, el U, el C y el T. Y en vez de poner una matriz de 2×2, que tiene que ver con el ángulo que veo, poner una matriz de 3×3, que me dice con qué probabilidad se juntan el U con el D, el U con el S, el U con el B, y así sucesivamente. Esta matriz se llama la matriz de CKM, Kavivo, Kobayashi, Masukawa, y por esto le dieron el Nobel en el 2008 a estos japoneses. Y en particular, mi primer paper como postdoc fue medir este numerito, el acoplamiento entre el quark top y el bottom. Así que en realidad fue el descubrimiento de la producción del quark top y la interacción débil. No. Lo cuento porque es un resultado del que estoy orgulloso. Pero bueno, nada, eso es lo que te quería contar de si hay hay tres familias de quarks, y se puede arreglar de la misma manera con el único detalle de que
hay matrices más grandes. Está esta matriz de CKM. ¿Sí? Esto es un detalle tangencial. ¿Está bien? Ok, buenísimo, gracias. Muy bien. Entonces, avancemos sobre cosas nuevas. Entonces, lo primero que les quiero comentar es otro resultado experimental importante que se dio a principios de la década del 70, y acá está el paper, que es la observación del scattering de neutrinos con electrones, pero una interacción débil con un mediador sin carga eléctrica. Si recuerdan, la clase pasada vimos que en las interacciones débiles, si hay un mediador, ese mediador tiene que tener carga eléctrica, y puede tener carga eléctrica positiva o negativa. Y para ponerle un nombre, ese mediador lo vamos a llamar W más y W menos. Entonces es como que la interacción débil tiene dos mediadores, así como la interacción electromagnética tiene un mediador que se llama fotón, y la interacción fuerte tiene 8 mediadores que se llaman gluones. Bueno, la interacción débil, por lo pronto, tiene dos: el W más y el W menos. Pero en la década de 70 se observó que hay scattering de neutrinos, o sea, si hay scattering de neutrinos, tiene que ser interacción débil, porque los neutrinos solo interactúan vía interacción débil. Si un neutrino va a hacer algo distinto, es porque interactuó vía la interacción débil. Pero se encontró que existe una interacción débil con un mediador que no tiene carga eléctrica, y se le dio el nombre de Z0, o sea, el 0 es por la carga nula, ¿no? Lo vamos a llamar el Z. ¿Sí? Y esta interacción débil es distinta a las interacciones débiles cargadas, vía el W más, el W menos, porque no cambia el tipo de partícula. Entre un neutrino sale un neutrino. Entre un electrón sale un electrón. No es como la interacción esta débil, en el que entra un protón y sale otra partícula, y hay un mediador con carga eléctrica. Entonces, se observó experimentalmente que hay otra interacción débil, otro mecanismo, otro proceso de interacción débil, en el que la partícula no cambia de tipo, la carga se conserva en cada rama, y hay un mediador que no tiene carga eléctrica. ¿Sí? Este es otro pedacito del rompecabezas que tendremos que armar. ¿Sí? Pero que existe, existe. ¿Está bien? Entonces, muy bien. La idea de la clase de hoy es cómo poder progresar, ir más allá del modelo de Fermi, porque el modelo de Fermi es una cosa que ya mal nacida, ¿no? Porque copio el electromagnetismo y cambio las cosas como me parece, ¿no? O bueno, trato de cambiar las cosas de modo tal de obtener un resultado que es el que yo veo. Eso es lo que hizo Fermi. Pero no explica de primeros principios nada, ¿no? Entonces estaría bueno retomar lo que vinimos viendo en las últimas 2 semanas, de utilizar un formalismo lagrangiano de campos para de algo similar a lo que hicimos con el electromagnetismo y con la interacción fuerte, para ver si podemos describir la interacción débil, ¿no? Entonces, a ver si podemos, todas estas cosas que vimos la clase pasada, si las podemos condensar en una teoría parecida a la del electromagnetismo y parecida a la de la interacción fuerte. Entonces, una cosa, el primer punto de partida es que si la interacción débil se da entre dobletes de partículas, estos dobletes que les mencioné acá, entonces quizás podría describir a este doblete con una función que sea como hicimos con la interacción fuerte, ¿no? Un vector de campos de Dirac. Un campo de Dirac para esta partícula, otro campo de Dirac para esta partícula. Entonces, voy a proponer un phi del electrón, voy a decir el doblete de campos del electrón, que va a tener al espinor de Dirac, o a la solución de la ecuación de Dirac para el neutrino, y la solución de la ecuación de Dirac para el electrón. Y los pongo como un vectorcito de la misma manera que hicimos con la interacción fuerte, que pusimos el psi rojo, psi blue y psi green. Bueno, ahora pongo psi del electrón, psi del neutrino. ¿Está bien? Le agrego la letra L para indicar que lo multiplico por el proyector de quiralidad left a esto, de modo tal de que esto sea un neutrino left y esto sea un electrón left. ¿Por qué?
porque ya vimos la clase pasada que los neutrinos son solo left, y la manera de arreglar eso en la interacción débil es poner ese proyector left. Entonces esta letra L significa que ya proyecté a estos espinores en su componente left. O sea, los multipliqué por 1 menos gamma 5 sobre 2. Y así como puedo hacer esto para el doblete de electrón y neutrino electrónico, puedo hacer lo mismo para el doblete de muón con su neutrino, el tau con su neutrino, y algo similar para los quarks. ¿Sí? Y a este campo, entonces le puedo aplicar la versión techo, ¿no? La versión techo era transponer y techar. Recuerden que techar es daga multiplicado por gamma 0. ¿Sí? Entonces, bueno, el hecho de que la interacción de velocidad entre dobletes, de repente estoy tratando de llevar las cosas a la idea del lagrangiano de Yang-Mills que vimos hace una clase. Puedo escribir el hecho de que son dobletes en estos campos que son vectores de campos de Dirac, ¿no? Pero de dos campos de Dirac, que son dobletes. ¿Sí? Primera cosa. Segundo, habíamos visto dos corrientes débiles cargadas, ¿no? El hecho de que el electrón se puede transformar en un neutrino vía el hecho de que viene un W+, que me da una carga positiva, que con esta negativa se aniquilan y me da un neutrino sin carga. Y esta la habíamos llamado una corriente que sube la carga. Y después estaba la corriente que bajaba la carga, donde por ejemplo un neutrino se transforma en un electrón, entonces no tengo carga eléctrica y ahora tengo carga negativa, y entonces necesito un mediador con carga negativa. Esto lo vimos en la clase pasada, creo. ¿Sí? Y esa corriente, como toda corriente de Dirac, es psi techo gamma mu psi. Entonces fíjense que tengo psi techo, gamma mu y psi. En el medio puse el proyector de quiralidad left, que lo que hace es automáticamente transformarme en left a los dos campos, al del electrón y al de neutrino. Esa cuentita la van a hacer seguramente en la práctica. ¿Sí? Entonces, tengo una corriente de partículas left, y es psi techo gamma mu psi. Fíjense que el psi que está acá es la partícula que entra al electrón, y el psi techo es la partícula que sale, es el neutrino. ¿Bien? Esta otra corriente va a ser de la misma manera, psi techo gamma mu psi, multiplico por el proyector de quiralidad left, que hace que los dos campos sean left, y el que entra es el neutrino, entonces va a ser el psi, y el que sale es el electrón, entonces este va a ser el psi techo. ¿Está bien? Ahora, estos son los campos de Dirac psi, estos psi, este, y me gustaría quizás ver si puedo escribir esto en términos de esta phi, de este doblete de campos complejos. Y fíjense que esta expresión que está acá, lo puedo escribir como ese doblete de campos complejos, y el mismo doblete de campos complejos, ¿no? Es como una corriente de Dirac, es phi techo gamma mu phi, pero para que me quede el electrón y el neutrino electrónico, tengo que multiplicar a este doblete, que es un vector de dos componentes, por una matriz de 2 por 2, de modo tal que esta cuenta me dé esta cosita, esta cuenta escrita en términos de una matriz y vectores de dos campos de Dirac, que el resultado de eso sea este producto de campos de Dirac. ¿Sí? Esa matriz tendría que ser esta matriz, la voy a llamar tau más, la matriz 0, 1, 0, 0. Fíjense que 0, 1 me va a mezclar, la primera fila es el neutrino, la segunda el electrón, la primera columna es el neutrino, la segunda el electrón, o sea, este elemento es neutrino-electrón. Es neutrino-electrón. ¿Sí? Entonces, esta corriente que vimos en la clase pasada, esta corriente de la interacción débil, la puedo escribir de esta manera. ¿Sí? Como este vector de dos campos de Dirac, su versión techo del mismo campo, ¿sí? La gamma mu, y una matriz de 2 por 2 acá en el medio. De manera completamente análoga a la otra corriente, la que baja la carga, se puede escribir igual, con otra matriz, que es esta, la matriz 0010. ¿Sí? Ahora, estas matrices
son ni más ni menos que sigma 1 más menos i sigma 2, donde sigma 1 y sigma 2 son las matrices de Pauli. Si ustedes agarran las dos primeras matrices de Pauli, las suman o la restan, van a tener esta matriz o esta matriz. Y esto se parece mucho a lo que vimos del lagrangiano de Yang-Mills, porque en el lagrangiano de Yang-Mills el término de interacción se escribía como phi techo gamma mu, el generador del grupo SUN y la phi. Y acá me aparece esta tau más y esta tau menos, dos matrices, que son combinación lineal de las dos matrices de Pauli, que es SU2. Entonces fíjense que esto se empieza a parecer al término de interacción entre dos campos fermiónicos y un bosón de Gauge y un campo de Gauge, ¿no? o el mediador de la interacción. Se parece mucho, o sea, tiene la misma estructura matemática que el lagrangiano de Yang-Mills. Es phi techo gamma mu, el generador del grupo, y la phi. Está bien, no es exactamente sigma 1 o sigma 2, pero es una estas dos matrices son combinación lineal de la sigma 1 y la sigma 2. Entonces esto ya se empieza, o sea, la interacción débil se empieza a parecer al lagrangiano de Yang-Mills para el grupo de simetría SU2, porque me aparecen las matrices de Pauli. ¿Sí? Si aparecieran las matrices sigma 1 y sigma 2, quizás, y con esas dos matrices me pude generar dos corrientes, la corriente que sube la carga y la corriente que baja la carga. ¿Sí? Entonces, yo podría predecir que si usé las dos matrices de Pauli, sigma 1 y sigma 2, quizás, para completar este panorama, podría usar la sigma 3. Entonces, escribamos cómo sería una nueva corriente que se escriba de la misma manera, o sea, el mismo phi, gamma mu, sigma 3 y el mismo phi. ¿No? Recuerden que este phi es un vector de dos componentes, la sigma 3 es esta matriz de 2 por 2. Si hacen esta cuentita, el resultado es esto, que tiene, entra un neutrino, sale un neutrino, entra un electrón, sale un electrón. Pero esto no es ni más ni menos que esto, entra un neutrino, sale un neutrino, entra un electrón, sale un electrón. O sea, es el término de interacción que se acomoda muy bien con este Z0 que se había descubierto en la década del 70. Yo les conté hace un ratito. Entonces, vimos que las corrientes que sube la carga y las que bajan la carga, las puedo describir estas dos de la misma manera que el lagrangiano de Yang-Mills, con las matrices de Pauli sigma 1 y sigma 2. Entonces, si por completitud yo usase las tres matrices de Pauli, que generan el espacio SU2, de transformaciones SU2, entonces debería haber una corriente análoga que tenga la sigma 3. Y si la escribo, me da un término de interacción débil, en el que entra un neutrino, sale un neutrino, y otro en el que entra un electrón, sale un electrón, y que me viene justo para describir las corrientes neutras que vimos hace un ratito. Entonces, uno se puede dar cuenta de que puede definir tres corrientes, J mu, esta es una y las dos del slide anterior, que las puedo escribir como phi techo gamma mu, los generadores de SU2 y la phi. Que esto no es ni más ni menos que las corrientes que aparecían en el lagrangiano de Yang-Mills que vimos hace un par de clases. En el lagrangiano de Yang-Mills el término de interacción era J mu, el campo de Gauge mu. ¿Sí? Y esa J mu era la phi techo, gamma mu, el generador del grupo, y la phi. Se escribe exactamente igual que lo que escribí acá. ¿Sí? En este caso, estas sigmas no son cualquier cosa, son las matrices de Pauli, entonces son las matrices que conocemos muy bien, y entonces estamos dentro del lagrangiano de Yang-Mills. ¿Sí? Entonces, podemos proponer que la interacción débil la puedo describir con un lagrangiano de Yang-Mills. ¿Sí? Entonces, la receta es lo mismo que vimos para QCD, para SU3. Agarro el grupo de simetría SU2 y voy a hacer el lagrangiano de Yang-Mills de SU2 invariante de Gauge. Entonces, los campos, este phi del lagrangiano,
va a ser un vector de... Recuerden que en el lagrangiano de Yang-Mills estaba escrito en términos de un vector de campos de Dirac. Bueno, ese vector de campos de Dirac son dobletes de campos de Dirac, ¿sí? Que tienen, por ejemplo, al electrón y su neutrino. Estos dobletes de pares de partículas bien definidos. Le agrego la letra L para indicar que son solo las componentes left, para estar de acuerdo con la teoría de Fermi. Y esto lo puedo hacer para, para las tres familias de leptones, o sea, tengo este campo para los electrones, algo análogo para el muón, algo análogo para el tau y algo análogo para el par U de prima y, bueno, los pares de quarks. ¿Sí? Bien. ¿Cómo sería la receta del lagrangiano de Yang-Mills? Bueno, voy a hacer una transformación de gauge. ¿Quiero una transformación de gauge? Agarro mi campo, phi, y le voy a hacer un cambio de fase, ¿sí? Donde el cambio de fase es E a la I, alguna constante, que en el caso del electromagnetismo era la carga Q, en el caso de la interacción fuerte también lo había llamado G, bueno, acá lo llamo G, por poner un nombre. ¿Cuánto es que voy a cambiar la fase para cada uno de los generadores del grupo? Entonces, como son SU2, los generadores del grupo son las matrices de Pauli, ¿sí? Entonces esto es E a la IG sigma 1 por alfa 1, más sigma 2 por alfa 2, más sigma 3 por alfa 3. Y eso es cambiar las tres fases posibles de este campo. ¿Sí? Provisto esto, el lagrangiano es el lagrangiano de Dirac, es phi techo gamma mu de mu phi más un término de masa, ¿sí? Y este lagrangiano, aprovechando lo que hicimos hace un par de clases, es invariante de gauge. ¿Sí? O sea, es invariante ante transformaciones de fase local. Eso es lo que demostramos hace un par de clases. El lagrangiano, este es un lagrangiano de Yang-Mills. Hay un pequeño detalle, que voy a abrir paréntesis y lo voy a cerrar en 30 segundos, que es que esta matriz de masas tiene la masa del electrón acá y la masa del neutrino acá. Y para los efectos prácticos vamos a pensar que los neutrinos tienen masa cero. No es estrictamente verdad, la masa del neutrino es muy chiquita, pero no es cero. ¿Sí? Pero a los efectos prácticos consideremos que es cero. Lo importante es que esta matriz de masas no es proporcional a la identidad, como si lo era en QCD, esta matriz de masa era la masa del quark U rojo, U verde y U azul. Pero la masa del quark U, no importa el color, es la misma. Entonces esa matriz de masas en el lagrangiano de QCD era proporcional a la identidad y eso no arruinaba la invariancia de gauge. Ahora, como esta matriz de masas no es proporcional a la identidad, cuando uno hace la invariancia de gauge, se rompe, ¿no? Entonces, uno está al borde del abismo, porque digo, bueno, tengo el lagrangiano de Yang-Mills, pero si la matriz de masas no es proporcional a la identidad, toda mi teoría se va al tacho a la basura. Bueno, por ahora lo que vamos a pensar es, pensemos en una teoría donde las partículas no tienen masa, es un problema la masa. ¿Sí? Entonces, de acá en adelante, de acá hasta el fin de la clase de hoy, vamos a suponer que las partículas no tienen masa y me olvido de este término. Justamente el tema, este problema de las masas, lo vamos a ver en las dos clases que vienen, y es lo que se llama mecanismo de Higgs, que bueno, el famoso bosón de Higgs es el que soluciona este problema de las masas. Eso lo vamos a ver con mucho detalle en las clases que vienen. ¿Sí? Volviendo entonces, la interacción débil la puedo escribir, módulo del problema este de las masas, como un lagrangiano de Yang-Mills que sabemos que es invariante de gauge. ¿Cómo era la receta para darse cuenta que para hacer que el lagrangiano de Yang-Mills sea invariante de gauge? Lo que había que hacer era cambiar la derivada ordinaria por una derivada covariante. Eso de cambiar la derivada suena a confusión, yo prefiero verlo como que agrego campos de gauge. A la derivada covariante le agrego campos W-mu. Tantos campos W como generadores tenga mi problema. En el caso de SU2 hay tres generadores, las tres matrices de Pauli, entonces voy a tener tres campos de gauge. W-mu1, W-mu2, W-mu3. ¿Sí? Entonces,
para que el lagrangiano del slide anterior sea invariante de gauge, tengo que agregar 3 campos de gauge, ¿sí? Uno por cada generador, a través de la derivada covariante, ¿sí? El hecho de que en las corrientes estas aparecían estas matrices tau que eran combinaciones lineales de la sigma 1 y la sigma 2, ¿sí? O sea, voy a tener si tengo una sigma 1, tengo un W1, y si tengo una sigma 2, tengo un W2, por cada generador tengo su campo de gauge. Pero yo tenía las tau más y la tau menos, que tenía que ver con un W que sube la carga y un W que baja la carga. Entonces, el W1 y el W2, asociado a la sigma 1 y sigma 2, los voy a combinar de la misma manera que combiné a la sigma 1 y sigma 2, de modo de darme el W más asociado al tau más y el W menos asociado al tau menos. Entonces, y no vamos a profundizar más que esto. Entonces, el W1 y el W2, los dos primeros campos de gauge, los voy a combinar y los voy a reemplazar a esos dos campos de gauge por el W más y el W menos, que son el mediador de la interacción débil que sube la carga y el mediador de la interacción débil que baja la carga, ¿sí? Entonces, en vez de W1 W2, habla del W más y el W0. El tercer campo de gauge, W-mu3, lo dejo tal cual es, el W-mu3. Bien, habíamos visto que los campos de gauge en el lagrangiano de Yang-Mills, que vimos hace un par de clases, tenían que transformar de una manera muy particular, de modo tal de hacer que el lagrangiano sea invariante de gauge. ¿Cómo tenían que cambiar? Bueno, tenían que cambiar como la derivada mu de alfa. Esta A debía ser una I, en realidad, me equivoqué. Bueno, de la misma manera que vimos en la región de Yang-Mills. Simplemente copio la manera en la que tienen que cambiar los campos de gauge y hago explícito el hecho de que la constante de estructura del grupo SU2 son este tensor de Levi-Civita, el epsilon IJK, que ustedes ya conocen muy bien de cuántica. Entonces esto es simplemente copiar de hace 2 clases cómo cambian los campos de gauge. Y con los campos de gauge uno podía generarse ese tensor que llamamos F mu nu para electromagnetismo o G mu nu para interacción fuerte, ahora lo voy a llamar W mu nu para interacción débil, y simplemente copio cómo es que se fabricaba ese tensor, con el que podía hacer W mu nu, que era el término lagrangiano de los campos de gauge, nada más. ¿Sí? Entonces, todo esto que está en este slide no es ni más ni menos que lo que vimos hace 2 clases para el lagrangiano de Yang-Mills, pero dicho para el grupo de simetría SU2, nada más. Entonces, como ya habíamos demostrado que eso nos daba un lagrangiano invariante de gauge, este es un lagrangiano invariante de gauge. ¿Sí? Entonces, en principio, la interacción débil la puedo describir con un lagrangiano de Yang-Mills del grupo de simetría SU2, que me va a dar 3 bosones de gauge, el W+, que me sube la carga, el W-, que es la interacción débil que me baja la carga, y espero que el W-mu3 sea el Z0. ¿Sí? Con eso tengo estas 3 corrientes que tienen que ver con el scattering del neutrino y el electrón, y esta corriente que sube y baja la carga, que son cosas que vienen del modelo de Fermi. Entonces, si lo piensan un poquito, todo lo que vimos sobre el modelo de Fermi, que tiene que copió del electromagnetismo cómo es la interacción cómo son las interacciones débiles, que se dan entre pares de partículas bien definidos, que es una teoría que opera solo sobre las componentes left, y que además tiene al Z0, todas esas peculiaridades se pueden meter en un lagrangiano de Yang-Mills del grupo SU2. Y con todas las peculiaridades que vimos del lagrangiano de Yang-Mills. Entonces, la interacción débil se puede describir con el lagrangiano de Yang-Mills para el grupo de simetría SU2. De la misma manera que la interacción fuerte se puede describir con el grupo
de simetría SU3 y lagrangiano de Yang-Mills, y la interacción electromagnética con el lagrangiano de Dirac por el grupo de simetría U1. Entonces, tres de las interacciones fundamentales logramos escribirlas en términos de lagrangianos. ¿Sí? Y ya vimos que si uno tiene lagrangiano, toda la física está metida ahí. Es cuestión de arremangarse y hacer cuentas para calcular lo que uno quiere. ¿Sí? Una cosa importante es darse cuenta de lo siguiente, entonces. Si lo piensan, lo que acabamos de hacer es lo mismo que hicimos para QCD, pero para el grupo de simetría de SU2, que es más accesible que el grupo de SU3, porque tengo 3 generadores que son la matriz de Pauli, mientras que acá tengo las 8 matrices de Gell-Mann. O sea, desde el punto de vista conceptual, QCD, la parte técnica de QCD y la interacción débil son parte de lo mismo. QCD es más complicado porque tiene más matrices y tiene una dimensión más grande, pero desde el punto de vista técnico son cosas muy similares. Pero intuitivamente la física es como más difícil de asimilar, y por eso es que le dediqué la clase pasada a contarles el modelo de Fermi y las características de la interacción débil. Porque si yo les hubiera dicho, hubiera arrancado al revés, y hubiese dicho, el lagrangiano SU2 describe las interacciones débiles, no hubiesen entendido ni a palos. ¿Por qué? Bueno, o sí, ¿no? Para un mortal como yo no hubiese podido haber entendido la interacción débil si me dicen, este es el lagrangiano. Pero si uno ve la fenomenología, ve un modelo de Fermi, entiende más o menos qué características tiene, y después se da cuenta que lo puede escribir como un lagrangiano, es como más humanamente entendible. Pero la simetría involucrada para la interacción débil es muy retorcida. Entonces, recordemos qué hicimos con el electromagnetismo. En el electromagnetismo, agarramos el lagrangiano de Dirac, nos dimos cuenta que es invariante de gauge ante el grupo U1, y para que eso ocurra, para que el lagrangiano sea invariante de gauge, tengo que incorporar en la teoría un nuevo campo de gauge que llamamos AMU, que es el fotón, y que tiene que transformar de una manera específica para mantener la invariancia de gauge. ¿Sí? Así es como reobtuvimos el electromagnetismo. En el caso de la interacción fuerte, los quarks cada quark tiene color. Entonces, por ejemplo, el quark U, no hay un quark U, hay un quark U rojo, U verde, U azul. ¿Sí? Y hicimos una transformación de fase, o sea, rotamos los colores de los quarks, y para que eso quede invariante tengo que meter 8 gluones, ¿sí? Que van a tener carga de color, y que si yo cambio el color de un quark es porque el gluón tiene carga, tiene color, y es el que me permite cambiarle el color. ¿Sí? Está bien, es un poco más difícil de entender, pero opera por los mismos carriles que vimos en el lagrangiano de Yang-Mills. Para la interacción débil, el grupo de simetrías es SU2, porque tengo dobletes de partículas, pares de partículas, pero la transformación es más jodida de entender porque cambia la partícula. En el caso de QCD, yo tengo un quark U rojo y lo transformo en un quark U, el mismo tipo de quark. Le cambié el color, le cambié ese grado de libertad. Es como si hubiese flipeado el spin, pero la partícula es la misma. En la interacción débil, entra un electrón y sale un neutrino. O sea, la transformación, esta transformación de gauge, esta rotación, me cambia el tipo de partícula efectivamente. Tenía un electrón y termina saliendo un neutrino. Tenía un protón, sale un neutrón. O sea, no es que tenga un protón rojo y se transforma en un protón azul. ¿No? Cambia el tipo de partícula. Y no obstante, la física es invariante ante esa transformación. O sea que si yo cambio el tipo de partícula, igual la física parece que no pasó nada, ¿no? Y eso es súper antiintuitivo, por lo menos para mí. ¿Sí? Entonces, la interacción débil es como más difícil de entender conceptualmente, porque pasan cosas que son antiintuitivas, ¿sí? Pero se puede describir con el mismo formalismo con el que vimos la interacción fuerte y la interacción electromagnética. ¿Sí? Se puede describir
con un lagrangiano de Yang-Mills, del mismo modo que la interacción fuerte. ¿Sí? Entonces, tenemos una descripción para la interacción débil en el marco de esta teoría lagrangiana de campos. ¿Sí? Yo creo que es medio imposible que entiendan al dedillo todo lo que acabo de decir en estos 52 minutos. ¿Sí? Seguramente van a tener que volver sobre sus apuntes, sobre estos slides o sobre la filmación en YouTube de lo que dijimos en esta clase. ¿Sí? Pero la idea conceptual de que la interacción débil se puede escribir en esta idea de formalismos de lagrangianos. ¿Se entendió la idea, aunque sea con alfileres? ¿O están completamente perdidos? ¿Dónde estoy parado? Con alfileres, ok, bueno, un poco la idea en general, bueno, muy bien, ok. Sí. Esto es difícil de entender, ¿sí? Requiere que lean esto varias veces, ¿sí? No es trivial. ¿Está bien? El punto importante que quiero que hagan énfasis, creo que la clave para crear es lo de doblete, exactamente. El punto importante es lo que acaba de decir Guadalupe, es entender que todo lo que vimos la clase pasada, sobre la clase pasada yo arranqué diciendo, se observó tal cosa, se observó esto, se observó lo otro, se observó lo otro, y quiero describirlo con algún modelo, y yo les presenté el modelo de Fermi. Esa fue la idea de la clase pasada. Entonces el modelo de Fermi de alguna manera describe la evidencia de la interacción débil. Ahora, ese modelo de Fermi es como muy tirado de los pelos, ¿no? Porque viene de copiar el electromagnetismo y es, no sé, es como medio raro hacer física así. Pero lo importante de la clase de hoy es que todo lo que, las características que vimos del modelo de Fermi, se pueden escribir, ¿sí? En términos de, o sea, las interacciones débiles con estos mediadores cargados y con el Z0, se pueden describir como phi techo gamma mu, el generador de SU2 y phi. Y eso es exactamente la interacción del lagrangiano de Yang-Mills. Entonces, si me doy cuenta de eso, ahora la interacción débil la puedo describir con un lagrangiano de Yang-Mills. Con este lagrangiano de Yang-Mills de acá. ¿Sí? Y todo lo que vimos de lagrangiano de Yang-Mills vale para este caso también, entonces, que es lo que les conté acá. ¿Cómo hay que hacer para que el lagrangiano sea invariante? Tengo que incorporar 3 campos de gauge, porque tengo 3 generadores. ¿Cómo cambian los campos de gauge y cómo genero todo el lagrangiano de SU3, de la interacción débil, con el W mu nu, W mu nu? Bueno, todo lo que vimos de lagrangiano de Yang-Mills aplica para este caso en concreto. ¿Sí? El punto crucial es darse cuenta que el modelo de Fermi, los términos de todos los términos del modelo de Fermi, se pueden escribir en términos del lagrangiano de Yang-Mills, que me dan exactamente los mismos términos, estas corrientes, ¿no? Esta phi, gamma mu, el generador de SU2 y la phi. Si se escribe así, entonces estoy dentro de las hipótesis de la región de Yang-Mills. Ese sería el meollo del asunto. ¿Sí? Yo tengo una duda, Gustavo, con eso, Sí. porque, o sea, nosotros, como vos dijiste recién, nos basamos en que copiamos Yang-Mills porque podemos escribir la corriente como psi techo, gamma mu, generador, phi. Exacto. Ahora, para la corriente que no daba la neutra, o sea, la que está en la página anterior, me parece. Sí. Vos tenés ahí como la mezcla de sigma 1 y sigma 2, o sea, eso exactamente no son los generadores de SU2, o también son generadores, combinaciones lineales de los generadores. Claro, no son exactamente la sigma 1 y la sigma 2 la que puse acá. Son la sigma más y la sigma menos, si querés, o tau más, por algún motivo llamé tau, la tau más y la tau menos.
¿no? Claro, eso no es un problema, ponerle como para No. decir, bueno, ¿no? No, porque recordá que, bueno, las matrices de Pauli son una base del grupo de SU2, pero tenés infinitas bases de SU2. Ah, ok, ahí va. Entonces, si Bien. la sigma 1 y la sigma 2, el subespacio generado por ellos, la reemplazo por tau más y tau menos. Generan el mismo subespacio. ¿Sí? Genial, bien. Y para acomodar, recordá que los términos de interacción en la región de Mills era J mu por W mu, el campo de gauge. Entonces, si yo cambié las matrices sigma 1 y sigma 2, voy a tener que cambiar también a los campos de gauge. Y eso es lo que escribí acá, ¿no? O sea, Perfecto. como tengo el W1 y el W2, los mezclo de la misma manera que mezclé al sigma 1 y sigma 2 para obtener el campo de gauge que va a ir multiplicado por el J mu. Pero es el mismo Perfecto. espacio, simplemente escribirlo en otra base nada más. Eso no es un problema técnico. No es un Genial, problema. gracias. Ok. Muy bien, entonces, en la media hora que me queda de clase, les voy a presentar otro pequeño gran problema, ¿sí? Y lo voy a tratar de contar de una manera conceptual para que entiendan la idea, y las dos clases que vienen vamos a ver cómo son las cuentas de esta idea, ¿sí? Entonces, lo que me propongo en la próxima hora es que entiendan una idea importante, y en los detalles de las cuentas los vamos a ver en las dos clases que vienen, ¿sí? ¿Cuál es esta idea? Yo les acabo de contar que la interacción débil se puede describir con el lagrangiano de Yang-Mills del grupo SU2. ¿Sí? Y pareciese ser que estamos en la gloria, ¿no? Porque tenía una descripción para la interacción electromagnética, una descripción para interacción fuerte, y ahora les estoy presentando una descripción para la interacción débil. Listo. Bajamos la cortina y tenemos las tres interacciones bien descritas. El problema es que hay un pequeño problemita, y es el siguiente. El formalismo de la interacción débil que vimos recién es SU2, pero le agrego esta L de left. ¿Qué era esto? Como los neutrinos son solo left, y la interacción débil es la única que puede generar neutrinos, la interacción débil solo puede generar cosas left. Entonces le metimos el proyector de quiralidad left. ¿Sí? Entonces la interacción débil que acabamos de describir en todos los slides anteriores, solo me mezcla las partes left de las partículas. Las partes left de los neutrinos, genial, porque los neutrinos son solo left, pero también las partes left de los electrones, ¿sí? En la teoría. O sea, en la teoría de la interacción débil que acabamos de describir, solo me mezcla las partes left de los neutrinos y también de los electrones. Pero en los experimentos se ve también que los electrones aparecen con el spin en la dirección de movimiento contrario a la dirección de movimiento, de manera indistinta. O sea, aparecen con la componente left o la componente right. Vuelvo a repetir. Experimentalmente, en las interacciones débiles, los electrones aparecen en la interacción débil con el Z0 puntualmente. Los electrones no aparecen solo con su componente left, como describe la teoría que acabamos de ver, sino también, eventualmente, con su componente right. En un experimento, cuando uno le mide la quiralidad a los electrones que salen de una interacción débil, vienen con las dos quiralidades. Y mi teoría me dice que tiene que venir con la quiralidad left nada más. Esto que parece una boludez, decir, mirá, después de toda la explicación compleja y la descripción de una interacción que es difícil, si me venís a decir, mirá este pequeño detalle de que los electrones right también interactúan con la interacción débil, es como un poco muy minucioso. Pero es un problema serio de esta teoría. O sea, la teoría que acabamos de construir funciona solamente con las componentes left, pero en los experimentos se ve la componente right de los electrones. Entonces, hay que
abrir de nuevo la cortina y ponerse a laburar otra vez, porque la teoría esta no encaja con el resultado experimental. Le pega muy bien un montón de cosas, ¿no? Están las corrientes cargadas, las corrientes débiles, el modelo de Fermi, todo genial. Pero los electrones right también tienen que contribuir, tienen que entrar en este juego. Y la teoría es solo left. Y ese es un pequeño problema, pero es un problema muy serio, porque hace que la teoría esté mal. ¿Sí? Muy bien. La solución a eso la propusieron tres tipos, se llamaron Glashow, Weinberg y Salam, a quien le dieron el premio Nobel casi al toque de que propusieron lo que vamos a ver en los slides que siguen, ¿no? Cuando el premio Nobel se lo dan a alguien muy pronto, es porque esa idea es realmente muy importante. Por eso este premio Nobel en particular es un premio Nobel, ¿no? Pero fue central para arreglar este pequeño gran problema. ¿Sí? Entonces, lo que propusieron estos tipos es, tenemos una teoría del SU2 left para las interacciones débiles que describe muy bien el modelo de Fermi y todo lo que vimos de las interacciones débiles, salvo por este pequeño problemita de que los electrones right los tengo que hacer jugar en esto también, los tengo que meter en mi teoría. ¿Sí? Entonces, lo que propusieron estos tres tipos fue decir, bueno, la manera de arreglar este problema sin tirar toda la basura y arrancar de cero con otra teoría, porque no está tan mal la teoría, está casi perfecta, hay algo que no estamos enganchando bien. Lo que propusieron ellos es decir, el electromagnetismo y la interacción débil no son dos interacciones por separado. Si yo las unifico y hago una interacción electrodébil, ¿sí? Basándonos en lo que vimos en las dos clases, en las clases anteriores, lo que tenemos de electromagnetismo, el lagrangiano del electromagnetismo y el lagrangiano de interacción débil que vimos recién, los voy a combinar de una manera particular que me permita solucionar este problema. ¿Sí? Espérenme un segundito, ¿sí? Perdón que me ausenté un segundo. Entonces, lo que estaba diciendo es que lo que proponen estos tres muchachos para solucionar el problema que les planteé antes es unificar el electromagnetismo con la interacción débil. ¿Por qué no es una idea completamente alocada esto de unificar la interacción débil con la electromagnética? Porque ya había indicios, y yo les fui marcando en algún momento, la clase de hoy y la clase pasada, de que eso tenía algún viso de realidad, ¿no? La primera es que en las interacciones débiles, los W, el W más y el W menos, son mediadores de la interacción débil, pero tienen carga eléctrica. Entonces, si los mediadores de la interacción débil tienen carga eléctrica, tienen que interactuar con los fotones, o sea, con el electromagnetismo. Entonces, la interacción débil y la interacción electromagnética están vinculadas entre sí. ¿Sí? Otra cosa que vimos es que si el acoplamiento débil y el acoplamiento electromagnético, o sea, estas constantes de acoplamiento G de la interacción débil y la constante de acoplamiento de la interacción electromagnética, que es la carga de electrón, fuesen, pongámosle brutalmente, iguales, o sea, que la intensidad de la interacción débil y de la interacción electromagnética fuesen la misma, o sea, si le fuesen como la misma interacción, los campos de gauge de la interacción débil tienen que ser muy masivos, ¿sí? Y hicimos una cuentita en la clase pasada del orden de 100 gigaelectronvolts, y resulta ser que en la década del 80 se descubrieron los Ws y el Z experimentalmente, y su masa son 80 y 90 gigaelectronvolts. Es decir, la masa medida de los mediadores de la interacción débil son lo que deberían ser
si la interacción débil y la interacción electromagnética fuesen de la misma intensidad. Entonces es como que la naturaleza, los resultados experimentales me están diciendo que la interacción débil, el acoplamiento de la interacción débil, el acoplamiento de la interacción electromagnética son casi el mismo. ¿Sí? Y entonces tiene sentido decir, bueno, si son el mismo, la interacción, las dos interacciones no pueden ser cosas diametralmente opuestas, cosas que no tengan nada que ver. Algún vínculo tiene que haber. Entonces, hay varios indicios que nos llevan a pensar que quizás la interacción electromagnética y la débil tengan alguna especie de familiaridad, digamos, y que entonces quizás las podamos combinar de alguna manera. ¿Sí? Entonces, para que quede claro cuál es el problema, la teoría SU2 que vimos hasta el slide anterior es estrictamente left. Pusimos el proyector de claridad left y lo teníamos que poner. No es que lo puse y digo, voy para atrás y lo saco ahora. No, lo tuve que poner porque los neutrinos son solo left en la naturaleza. Y si los neutrinos se fabrican con una interacción débil, entonces la interacción débil tiene que ser left. Si no fuese así, tendría neutrinos right y en la naturaleza no los veo. Entonces la teoría tiene que ser left, ¿sí? Pero tiene que ser left para los neutrinos y no para los electrones, ¿no? Entonces, hay algo en mi teoría que tengo que arreglar. Y lo que proponen estos tres muchachos es juntarlo con el electromagnetismo. ¿Y por qué? Porque hay ciertos indicios que el electromagnetismo y la interacción débil están interrelacionados. ¿Sí? Entonces veamos cómo es que funciona esta idea. Lo que propusieron Glashow, Weinberg y Salam es lo siguiente. Ponen un lagrangiano, van a decir que tengo estas dos teorías, ¿no? Tengo la teoría SU2 left para interacción débil y tengo la teoría U1 para electromagnetismo. Lo que dicen ellos es que en realidad el lagrangiano es una teoría U1, como la que vimos nosotros, pero en vez de ser el fotón el mediador, el campo de Gauge es otro, que se llama BMU, que es un campo de Gauge que está en la teoría, pero no es el que uno observa en los experimentos, porque en los experimentos el mediador de la interacción electromagnética es el fotón. Pero lo que dicen estos tres es que hay una simetría 1, pero el campo de Gauge no es el fotón, sino que es otro campo, que por ponerle otra letra en vez de A lo voy a llamar B, me voy a llamar BMU. Y lo que dicen es, el lagrangiano de interacción, recuerden que el lagrangiano de interacción se escribía como psi techo, gamma mu, psi y el campo de Gauge. Entonces, todos estos términos que escribo acá son el lagrangiano de interacción, por eso puse el lagrangiano de interacción. De esta parte del lagrangiano tiene que ver con el campo U1. ¿Sí? Entonces, voy a poner una cierta constante, como una especie de carga, la carga Q que pusimos para 1, bueno, acá lo voy a llamar G1, ¿sí? Una constante. Y después voy a poner términos que sean psi techo del electrón, gamma mu, psi del electrón. Y lo escribo para el electrón left. Por el momento olvidémonos de esta letra Y, ahora les voy a contar qué es. Después tengo el mismo término, pero con el electrón right. O sea, psi techo del electrón right, gamma mu, el electrón right. Y como la interacción débil tiene a los electrones y a los neutrinos, entonces pondré lo mismo para los neutrinos. Psi techo neutrino left, gamma mu neutrino left, psi techo neutrino right, gamma mu neutrino right. O sea, puse las cuatro posibilidades. Electrón left y right, neutrino left y right. ¿Sí? Y escribí el lagrangiano de interacción. Recuerden que el lagrangiano de interacción de la simetría 1, la partícula no cambiaba. Si había electrón, era electrón, entraba electrón, salía electrón, entraba neutrino, salía neutrino, así sucesivamente. No mezclaban partículas. Y estos términos de interacción tienen todos la pinta psi techo, gamma mu, psi y el campo de Gauge, como debe ser para el lagrangiano que habíamos visto de U1. Le agregué estas cosas, esta Y, porque esta simetría U1, en vez de ser U1 de carga eléctrica, ellos lo llamaron U1 de otra cosa y le pusieron el nombre de hipercarga. Y a la hipercarga le pusieron la letra Y. ¿Sí?
Entonces habrá una hipercarga para el electrón left, habrá una hipercarga para el electrón right, habrá una hipercarga para el neutrino left y una para el neutrino right. Ahora, como neutrinos right no existen en la naturaleza, dicen que la hipercarga es 0. Y listo, este término se va. Y se arregla el tema de los neutrinos right. Y después digo, bueno, las hipercargas left son todas iguales. Y las voy a llamar hipercarga left. No voy a distinguir entre electrón y neutrino. ¿Sí? Y la hipercarga right es la hipercarga right. Entonces lo que dicen es, para la parte del grupo U1, que estaba asociado al electromagnetismo, es decir, en realidad no es U1 de carga eléctrica con un campo de Gauge que es el fotón, sino que es como que arruinó todo, porque eso funcionaba muy bien, el electromagnetismo estaba joya, ¿no? Pero ahora digo, bueno, el fotón que lo tenía y la carga eléctrica y la interacción electromagnética estaba bien, bueno, lo tiro al tacho y arruino todo. Y digo, en realidad el campo de Gauge se llama BMU, la interacción no es la carga eléctrica, es una cosa que se llama hipercarga, ¿sí? Pero el lagrangiano tiene la misma estructura. ¿Está? Bien, la otra cosa que dicen es que para SU2 left es lo que vimos recién. Para SU2 left tenía las 3 corrientes. Entonces, tengo 3 términos de interacción. Una corriente JU1 por el W, o la corriente que sube la carga por el W+, la corriente que baja la carga por el W-, y la corriente que no cambiaba la carga y que tenía que ver con el W3. Pero que estaba con el neutrino, entra neutrino, sale neutrino, y con el electrón. Entra el electrón, sale el electrón. Entonces, estas son las 3 corrientes, J+, J- y la J3, que vimos en los slides anteriores. ¿Sí? Pongo una constante de acoplamiento G2, de la misma manera que puse G1 para este lagrangiano, bueno, esto tendrá una intensidad con un G2 a determinar. Eso lo veremos después. Y se fijan, cada uno de estos términos otra vez es como el lagrangiano de Yang-Mills, ¿no? Es psi techo, gamma mu, psi y el campo de Gauge. Psi techo, gamma mu, psi y el campo de Gauge, y así sucesivamente. Escrito de manera explícita, esto ya tiene a la tau más, tau menos y a la sigma 3. O sea, esto ya está escrito de manera explícita en términos de los campos de Dirac, no de ese vector de 2 componentes. Bien. Entonces dicen, el lagrangiano de interacción total es la suma de estos 2 lagrangianos. Y fíjense que, por ejemplo, para los neutrinos, recuerden que los neutrinos eran el bicho que tenía que ver con la interacción débil, ¿no? Entonces, para los neutrinos, fíjense que tengo este término de interacción, que tiene que ver con la simetría 1, y después este término de interacción que tiene que ver con la interacción SU2 left. Entonces fíjense que acá tengo psi techo el neutrino, gamma mu, psi del neutrino. Y acá tengo lo mismo. Psi techo el neutrino, gamma mu, psi del neutrino. Entonces si yo los junto estos 2 términos, a estos, va a venir, multiplicado por 1. Menos G1 sobre 2 por la hipercarga del neutrino, por la hipercarga left, perdón, y por el BMU, que es esto que escribí acá. Menos G1 sobre 2, la hipercarga y el BMU. Ese es el primer término. Y este término, ¿qué tiene multiplicado? Tiene un menos G2 sobre 2 y un WMU3. Menos G2 sobre 2 y un WMU3. Multiplicado por, entra un neutrino, sale un neutrino. ¿Sí? Pero fíjense que esto, que está acá, es una combinación lineal de 2 campos de Gauge. Del campo de Gauge BMU, que tiene que ver con la interacción U1, y con el campo de Gauge WMU3 que tiene que ver con la interacción SU2. Esto es una combinación lineal de esos 2 campos de Gauge de esta teoría. Pero si recordamos este diagramita de Feynman, este es en términos de interacción, ¿no? Entra un neutrino, sale un neutrino, y se vincula con el Z0. O sea, este vértice, yo lo escribiría como psi techo del neutrino, gamma mu, psi del neutrino, y zeta mu.
¿sí? Y eso es lo que, entonces, eso se escribe como, si te echo el neutrino, sale un neutrino, entra un neutrino, y con la cosa que interactúa es un campo de gauge físico, el que veo en el experimento, que se llama Z-mu0. Entonces, el campo de gauge físico que yo observo en el scattering de neutrinos en un experimento, es este, el Z0, es una combinación lineal de estos dos campos de gauge, uno de esta interacción U1 y otro de esta interacción SU2. Entonces es como que en mi teoría tengo dos campos de gauge, pero en la física, en el experimento, yo veo otros campos de gauge, en este caso el Z0. Entonces, de la misma manera que el Z0 es una combinación lineal del BMU y de W3mu, entonces BMU y W3mu son dos campos de gauge, ¿sí? Que son la base de un cierto subespacio. Entonces, si yo hago una combinación lineal de BMU y W3mu y tengo el Z0, otra combinación lineal de esos dos campos de gauge me dará otro campo de gauge ortogonal al ZMu, ¿sí? Que va a ser también una base del mismo subespacio. Lo mismo que discutimos recién con la matriz de Pauli, vale con estos campos de gauge. O sea, BMU y WMU forman la base de un cierto subespacio. Si yo escribo una combinación lineal de ellos y tengo otro campo, existirá otra combinación lineal que me dé un campo ortogonal al Z0, y que juntos expandan el mismo espacio. Es como que cambio una base por otra. ¿Sí? Me apareció un cartelito de conexión de internet inestable. Así que bueno, espero que me escuchen. Entonces, se corta un poco, ok. Entonces, a la combinación ortogonal del ZMu, que expande el mismo espacio que el BMu y el WMu, la voy a llamar AMU, el fotón. Fíjense que este Z0 solamente interactúa con los neutrinos left. Y está perfecto. ¿Sí? El AMU va a afectar a los electrones right y a los electrones left, pero no a los neutrinos. Entonces, lo que digo es, en esta teoría de Glashow-Van-Salam, ellos proponen que el lagrangiano 1 no es de la carga eléctrica del electromagnetismo, sino que es de otra carga, se llama hipercarga, y que está asociado a otro campo de gauge, que no es el fotón, sino un BMU. Y esta interacción interactúa con las componentes left y right de los electrones, y las componentes left de los neutrinos, que son los únicos que existen. Hasta acá estamos todo, bueno, nada, estamos bien. Por otro lado, la teoría de SU2 left que construimos hasta hace unos minutos, tenía tres campos de gauge, el WMU1, el WMU2 y el WMU3. Recuerden que estos dos, W1 y el W2, los mezclamos y transformamos en W más y W menos. ¿Sí? Y estos tipos solo interactúan con los componentes left de los electrones y los neutrinos. Eso es lo que vimos hasta hace un rato. Ahora, lo que dicen estos tipos es que el BMU y el W3mu, que son dos campos de gauge que expandirán un cierto espacio, los puedo transformar en otros dos campos de gauge, combinación lineal de ellos, que los voy a llamar AMU y ZMu, que son el fotón y el Z0 que uno observa en los experimentos. Estas son las partículas físicas que uno ve en los experimentos. ¿Sí? El Z0 les acabo de mostrar que es una combinación lineal del BMU y el W3mu. La combinación ortogonal también será una función del BMU y el W3mu. ¿Sí? Y entonces, a través de la componente BMU, que la componente BMU interactúa con los electrones right, ¿sí? El ZMu
ahora va a poder interactuar con los electrones right. Vuelvo a repetir. Como el BMU acopla con el electrón right y el BMU está metido dentro del Z0, el Z0 va a poder interactuar con la componente right del electrón. Y eso es la solución al problema que yo les dije que tenía esta teoría. ¿Cuál era el problema de la teoría? Habíamos dicho, esta teoría de la interacción débil solo afecta a las componentes left de todas las partículas, incluyendo el electrón. Y eso no es lo que uno observa en la naturaleza. En la naturaleza uno observa que la interacción débil, sin carga eléctrica, a través mediada por el Z0, interactúa además con la componente right. Entonces estos tipos lo que dijeron fue, bueno, ok, entonces en mi teoría estos no son, los campos físicos que yo observo en la naturaleza no son los campos de la teoría. Los campos de la teoría son otros, y los campos que yo observo en la naturaleza son una combinación lineal de ellos. Entonces el Z0 tiene una parte de BMU y una parte del W3mu. Ahora, el BMU, como interactúa con el electrón right, va a permitir que el Z0 interactúe con el electrón right. ¿Qué es lo que queríamos? Queríamos una interacción débil que pueda interactuar con el electrón right. ¿Sí? Y la teoría que teníamos no lo hacía. ¿Sí? Y la manera de hacer es mezclar estas dos teorías. Unificar una interacción 1 con la interacción SU2 left. Por supuesto que para que esto funcione, esta es la idea conceptual que les quería contar. Para que esto funcione, todas las constantes que fui metiendo en el camino, quién es este G1, quién es G2, cuál es la hipercarga left, cuál es la hipercarga right, tendrán que tomar todos estos parámetros un valor específico, de modo tal de que el fotón, cuando acople con el electrón, lo haga con una intensidad que sea la carga eléctrica del electrón medida experimentalmente. Entonces G1, G2, la hipercarga left y la hipercarga right tendrán que tomar un valor de modo tal de que el fotón acople con la intensidad que uno ve en la naturaleza a través de la carga eléctrica, y el Z0 que se acople con los electrones y con los neutrinos con la intensidad que uno ve en la naturaleza también. Entonces, para que todo esto funcione, necesito encontrar cuáles son los valores apropiados de estos parámetros de la teoría, de modo tal de que este AMU sea el fotón y que acople como nosotros vemos que acopla con los electrones y no de otra manera. ¿Sí? Este mecanismo entonces es lo que llamamos unificación electrodébil, porque ahora la teoría no es U1 por separado y SU2 left por separado. La teoría me mezcla estas dos interacciones, esta U1, el BMU y el W3mu, los tengo que juntar para tener un bosón de la interacción débil, y los tengo que juntar para generarme el fotón. Entonces, el electromagnetismo y la interacción débil no están separados, están mezclados en una teoría que incluye U1 de hipercarga y SU2 de quiralidad left. ¿Sí? ¿Qué valores tienen que tomar estas cosas y cómo? ¿Cómo tengo que hacer esta asociación entre el fotón, el Z0, el BMU y el W3mu? De modo tal de que esto prediga resultados que uno observa en la naturaleza, lo vamos a ver en las dos clases que vienen. El detalle de cómo es que tiene que hacerse esta unificación. Lo que les cuento acá es la idea conceptual de cómo es que se hace esto y por qué se hace esta unificación. ¿Sí? Bueno, tengo para contarles un par de cosas más, que las paso de largo. Lo único que les digo, y con esto termino, es que por más disparatada la palabra apropiada quizás, por más disparatado que suene todo lo que acabamos de ver, ¿sí? Esta descripción de la interacción electrodébil, la predicción de esta teoría fue testeada durante décadas en una variedad de experimentos gigantesca que van desde experimentos de muy altas energías, no sé, neutrinos de rayos cósmicos,
hasta experimentos de muy bajas energías, ¿sí? Como neutrinos de un reactor nuclear. Con neutrinos, sin neutrinos, con quarks, sin quarks, con electrones, con todo tipo y variedad de experimentos. Y no hay hasta el día de hoy un desacuerdo entre la predicción de esta teoría electrodébil y los resultados experimentales. O sea, por más loco que parezca, hay un montón de observables completamente distintos. Yo acá menciono algunos, que no sé, la masa del quark W, del bosón W, la masa de alguno de los quarks, y otras variables que se llaman, esto se llaman asimetrías, el width tiene que ver con la vida media, secciones eficaces, un montón de distintos parámetros experimentales que se han medido, y acá están los resultados de esas mediciones, y acá está un ajuste con el lagrangiano de electrodébil. O sea, esta es la predicción del modelo electrodébil, y estos son los resultados experimentales de cosas que no tienen nada que ver. Estos observables no están nada correlacionados en general. ¿Sí? Y lo que se muestra acá es la discrepancia en sigmas gaussianos entre la predicción teórica y la medición. Y lo que uno ve es que distintos observables están bien dentro de 3 sigmas. O sea que están en acuerdo. La mayoría dentro de un sigma. ¿No? Si está dentro de un sigma, lo que me está diciendo es que tengo muchas mediciones y el resultado, la predicción y el resultado experimental están dentro de un sigma, dentro de la incerteza. ¿Sí? Entonces, el mensaje que quiero dar con este slide es que por más tirado de los pelos que suene esto, esta teoría predice perfectamente todas las mediciones de la interacción electrodébil que se han hecho desde que tenemos noción de mediciones. ¿Sí? Hasta el día de hoy no hay ninguna discrepancia en el modelo electrodébil. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver la clase que viene es el detalle de cómo hacer esta unificación, cómo hay que hacerla para que esto funcione. Antes vamos a tener que agregar un pequeño detallito que tenía que ver con esto que les conté, de que la matriz de masas del lagrangiano de la interacción débil no es la identidad, y eso rompe la invariancia de gauge. Entonces yo les había dicho, bueno, para que podamos seguir para adelante, pensemos que las partículas no tienen masa. Entonces si la masa electrón es 0, esto es una matriz trivial, y el lagrangiano queda invariante de gauge. Ahora, sabemos que eso no es así, entonces tenemos un problema con las masas de las partículas, y ese va a ser el tema de la clase que viene. Y la solución es lo que se llama mecanismo de Higgs. Ese es el tema de la clase que viene. Como verán, y como les dije hace un par de clases, todas estas clases requieren tener todos los cañones de la concentración apuntados, ¿sí? Y no hay que quedarse atrás, porque fíjense que si alguien no entendía algo de la lagrangiana de Mills, acá quedó completamente en offside, ¿no? Entonces, yo lo que les pido es que pongan el esfuerzo por seguir las clases, y consulten todas las dudas que tengan, porque esto viene montando clases sobre clases. Si no entienden una cosa, no van a poder entender lo que sigue. ¿Sí? Y no se queden, no se duerman los laureles de las notas de los primer parcial, porque estos temas son más complicados. ¿Sí? Así que no duden en contactarme en este caso respecto a las teóricas, por cualquier duda que tengan respecto de lo que estuvimos viendo, porque si no se van a quedar completamente en bolas, van a quedar perdidos. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que tenía para contarles, entonces finalizamos la teórica aquí.